disfrutones y disfrutonas? Vamos con un nuevo vídeo dentro de la temática de deportes y voy a comenzar a hablaros de un deporte del que todavía no os he hablado en el canal y también es uno de los que más me gusta desde que me empezaron a gustar los deportes, desde que era pequeño, y estoy hablando de MotoGP. Sí, gente, de MotoGP, porque yo he tenido la suerte de vivir la era dorada de MotoGP, pero sin lugar a dudas, al menos en la era moderna. Ha sido la era dorada sin ningún tipo de dudas. Y es que me tengo recuerdos ya desde el año 2003 de MotoGP. Me acuerdo estar de vacaciones en verano en Matalascañas con mis padres. Y me acuerdo de estar viendo en la televisión la carrera de MotoGP y de estar viendo cómo Valentino Rossi y Sete Gibernau se estaban disputando una carrera. Y ahí fue cuando vi que me fascinaban las motos, que era electrizante, era increíble, se vivía con una pasión absoluta lo que era MotoGP y vamos, un disfrute y un goce absoluto, ¿no? Ver la capacidad de los pilotos de poder pilotar a esas velocidades y de poder hacer esos movimientos, ¿no? O sea, es que es de un mérito de verdad. Yo los pilotos de MotoGP son de los que más admiro, sin lugar a dudas, de todos, porque es que se juegan la vida en cada carrera, pero de manera literal. Porque no tienen tanta protección como lo puedan tener los coches. Sinceramente, desde mi punto de vista, por ejemplo, tienes más protección en un Fórmula 1 que en una MotoGP. En una MotoGP estás más expuesto a que te pueda pasar algo, ¿no? Algo muy, muy, muy grave. Y bueno, después hablaremos de algún caso que por desgracia pues así ha sucedido, ¿no? Y ha terminado con el fallecimiento de algún piloto. Y bueno, y como os digo, mis inicios fueron pues con esas peleas encarnizadas entre Valentino Rossi y Sete Gibernau, que era nuestro representante a nivel nacional, que siempre estaba a la sombra de Valentino Rossi y por desgracia nunca llegó a desbancarle, ¿no? Siempre era el segundón. Sete Gibernau siempre era el segundón. Pero es que me acuerdo además que había carreras, macho, que es que las tenía ganadas y alguna que es que la perdía el solo. Yo me acuerdo, no sé si fue en 2003 o en 2004, de una carrera que la tenía ganada Sete, ya tenía a Rossi detrás. Y cuando iba a acabar la carrera, o sea, es que me acuerdo perfectamente que dio mal la curva, se abrió de repente, o sea, parece que hasta lo hizo aposta, Sete Gibernau, se abrió y claro, y eso pues le facilitó a Rossi poderle pasar por dentro y al final acabó ganando Rossi. Y era como, madre mía, si es que parece que le da miedo ganar a Sete Gibernau, parece que le da miedo ganar a Rossi, tiene complejo de inferioridad. Menos mal que posteriormente tuvimos representantes españoles que ya sí que le supieron mirar de tú a tú a Valentino Rossi e incluso superarle, ¿no? En varias ocasiones. Pero con Sete Gibernau, madre mía, gente. Y esos fueron mis comienzos. También estaba por ahí Max Biaggi, como recordamos, etcétera, etcétera. Y luego pues también con las categorías inferiores, porque yo también, sobre todo antes, ahora ya no tanto, ahora sí que me enfoco más exclusivamente en MotoGP, pero antes era fan también absoluto de 125 centímetros cúbicos y 250, 2,5, que era como se llamaban antes las categorías inferiores, ¿no? Luego ya procedieron a llamarse Moto 3 y Moto 2, respectivamente. Pero yo antes, 125 y 2,5, bueno, desde que Dani Pedrosa dominaba con puño de hierro en 125 y 2,5, todos esos campeonatos los vi. Posteriormente también Jorge Lorenzo, que aunque no obtuvo un mundial en 125, pero me acuerdo con la legendaria Derby, una de las motos más bonitas que he visto en mi vida. De verdad, que incluso me acuerdo que de pequeños llegué a tener una réplica muy pequeñita de la Derby con la que corrió Jorge Lorenzo en 125, que fue con la que ganó su primera carrera. Además, me acuerdo exactamente de ese día, de estar viendo la carrera con mi padre y de ver cómo Jorge Lorenzo ganaba su primera carrera con la Derby. Se me eriza la piel solo de pensarlo, gente. Qué tiempos, la verdad. Yo he disfrutado muchísimo con las motos, gente.
De verdad, he disfrutado muchísimo. Y luego, pues en categorías inferiores, pues con los Álvaro Bautista, Tony Elías, Julián Simón. Es que había muchísimos. Evidentemente Marco Simoncelli, que por desgracia es el ejemplo de un piloto que falleció. Falleció y además cuando corría en la categoría reina en MotoGP, falleció de forma pues muy desalentadora, ¿no? Y por eso digo que tienen mucho mérito los pilotos de motos en general, porque arriesgan su vida cada día, ¿no? O sea, es absolutamente increíble la capacidad que tienen de girar las curvas, cómo afrontan las curvas, que es que se tumban completamente, que tocan tanto con la rodilla como con el codo y a veces casi hasta también con el hombro. Cuando dan las curvas, o sea, es una locura, gente. Y luego también, pues bueno, he sido muy fan de las motos, porque también he tenido videojuegos de motos. Yo me acuerdo de tener el MotoGP del 2004, por ejemplo. Y luego alguno posterior también he ido teniendo, ¿no? O sea, yo durante toda mi vida he sido fan de 125, de 2,5, de MotoGP, luego de Moto3 y Moto2 también. Cada vez menos, de MotoGP siempre, siempre. He sido fan y lo seguiré siendo, ¿no? Aunque ya no tengamos ese nivel de excelencia que tuvimos hace años, ¿no? Pero bueno, luego pues eso, Andrea Dovizioso. Es que ha habido muchísimos pilotos. Luego, pues en 125 también, pues teniendo a Maverick Viñales, a Alex Rins, a Luis Salom. Luis Salom fue otro ejemplo de piloto que falleció por, por desgracia, ¿no? También, además, que un piloto que apuntaba maneras, que venía haciéndolo muy bien y por desgracia Luis Salom, pues acabó falleciendo. Pero bueno, me acuerdo, ya os digo, Hiroshi Aoyama, una cantidad ingente de pilotos, de verdad, que ahora mismo, pues, a lo mejor no recuerdo algunos, pero a nivel nacional, a nivel nacional, montón de pilotos, de verdad, que hubo y de muy buen nivel, ya que en las motos hay dos nacionalidades que son las reinas, las que llevan todo el cotarro, ¿no? Las que mandan, vamos, prevalecen con respecto a las demás y son la nacionalidad española y la italiana. En motos, España e Italia son los dos países que más representantes tienen, que mejor lo hacen. O sea, pero desde hace muchísimo tiempo. Son las mejores nacionalidades en cuanto a las motos se refiere. Al menos a nivel de 125, 2,5, MotoGP, Moto3, Moto2, MotoGP. Sin ningún tipo de dudas. Pero sí, de verdad, gente. O sea, muy emocionante. Luego, evidentemente, el surgimiento de Marc Márquez, ¿no? Y de verle también en las categorías inferiores a Marc Márquez, cómo hacía lo que quería con todos, ¿no? Cómo ya iba apuntando maneras el piloto de Cervera, ¿no? De que la iba a liar muy parda en cuanto subiera a la categoría reina, ¿no? Pero es que me acuerdo de campeonatos de Marc Márquez, pero de absolutas locuras, de que se cae y va el último y al final acaba ganando la carrera. Unas cosas con Nico Terol, otro ejemplo de un gran piloto español que tuvimos. Y me acuerdo de estar peleando Marc Márquez con Nico Terol, un campeonato, pero que Nico Terol iba el primero en la carrera, que Marc Márquez iba el último y logró remontar, incluso logró superar a Nico Terol, o sea, en esa carrera, o sea, unas cosas que hacía Marc Márquez que bueno, que luego las trasladó a MotoGP, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, antes de pasar a hablar de Marc Márquez en la categoría reina, quiero centrarme en los cuatro fantásticos que había en la categoría reina previa a Marc Márquez, ¿no? Esos cuatro fantásticos que fueron los que de verdad me hicieron apasionarme, pero al 100% por este deporte, ¿no? Como son las motos y como es MotoGP en este caso, ¿no? Evidentemente estoy hablando de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner y Dani Pedrosa.
esos cuatro fantásticos, los años de gloria que nos dieron esos cuatro fantásticos, desde... A ver, Jorge Lorenzo entró en el 2008, Dani Pedrosa entró en el 2006, Stoner ganó su primer mundial con Ducati en el 2007 y evidentemente Valentino Rossi ya venía siendo el mejor desde hace años atrás, como os comentaba con Setelli Bernal, con Honda ganaba los títulos y luego en cuanto entró a Yamaha igual, entró Rossi en el año 2004 a Yamaha y hacía lo que quería el piloto italiano. Pero ya con la irrupción de Casey Stoner, de Jorge Lorenzo y de Dani Pedrosa, pues ya las tornas empezaron a cambiar, ¿no? Ya el dominio que ejercían estos cuatro fantásticos, el Big Four en ese momento de MotoGP, pues bueno, resaltaba muchísimo con respecto a los demás y eran los que se disputaban todas las carreras. Y de hecho, mi miniatura de este vídeo va dedicada a ese Big Four. Es una imagen absolutamente excepcional en la que salen los cuatro pilotos y luego evidentemente pues también tenía que poner a Marc Márquez de alguna manera, ¿no? Que le veréis en la miniatura también. Pero a mí los años de vibración que me hicieron pasar Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Casey Stoner y Dani Pedrosa no me olvidaré en la vida. En la vida. Y bueno, tengo que deciros que yo al principio pues era muy pedrosista, ¿no? Era muy pedrosista, era muy de Dani Pedrosa, no he conocido piloto que conduzca mejor, la verdad, una MotoGP más técnico, que pasara tan fino por todas las curvas y que adelantara de una manera tan elegante, ¿no? Y tan buena. Pero ¿cuál es el problema que ha tenido Dani Pedrosa durante su carrera y sobre todo durante su estancia en MotoGP y ha sido la principal consecuencia de no haber podido al menos ganar un mundial, ¿no? Porque sí que creo que Dani Pedrosa, al menos un mundial de MotoGP, joder, pues se ha merecido ganar, ¿no? Pero precisamente al ser tan bajito, porque ha sido una persona muy bajita, ¿no? No tenía esa corpulencia de otros pilotos, pues el mano a mano ha sido su principal debe durante toda su carrera. El hecho de poder pelear con otro piloto durante bastantes vueltas, poder pelear las primeras posiciones, ha sido lo que siempre más le ha costado a Dani Pedrosa, porque en cuanto a salida era el mejor, era el que mejor salía, y luego cuando ganaba carreras era cuando se distanciaba desde el principio. Ya cogía carrerilla ya Pedrosa, se iba desde la primera vuelta hasta la última, no le cogían y esa era la forma en la que ganaba las carreras Dani Pedrosa. Ya cuando tenía que entrar en el cuerpo a cuerpo, sí que es verdad que también ha tenido la mala suerte de coincidir con otros de los mejores pilotos de la historia y que mejores cuerpo a cuerpo han tenido de la historia, como son Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo y Marc Márquez, ¿no? Entonces también pues haya tenido un poco de mala suerte Dani Pedrosa porque en cuanto entraba en los duelos con ellos, pues la gran mayoría de veces pues salía perdiendo, ¿no? Y una pena porque yo he sido pedrosista. De hecho tengo, y todavía sigo teniendo sábanas de Dani Pedrosa, con ese mítico 26 con la Repsol Honda Team. Sigo teniendo sábanas de Dani Pedrosa y las sigo utilizando para dormir, ¿no? Entonces, pues sí, una pena porque al menos un año, un mundial tenía que haber ganado Dani Pedrosa porque era la mayor promesa, venía de absolutamente arrasar tanto en 125 como en 2,5 y venía a ser la alternativa real a Valentino Rossi, a que fuera de verdad su heredero y el que le mirara de tú a tú por primera vez, ¿no? Y bueno, no llegó a ser así del todo. Eso ya empezó a suceder en el año 2007 con Casey Stoner, cuando dio el golpe sobre la mesa y con esa Ducati roja que no dominaba absolutamente nadie, a todo el mundo le costaba dominar la Ducati. La Honda y la Yamaha eran las que predominaban. ¿Quién lo iba a decir, no? Porque a día de hoy es totalmente lo contrario. Tanto Honda como Yamaha están desaparecidas en combate totalmente, pero durante todos esos años eran las que dominaban, las escuderías que dominaban MotoGP, ¿no? Tanto Honda como Yamaha. Y entró Casey Stoner con un par de bemoles, con su Ducati roja, y dominó el 2007 como quiso,
incluso prevaleciendo por encima de Valentino Rossi en ese año. O sea, fue un escándalo el año 2007 de Casey Stoner con la Ducati, ¿no? Haciendo ver el talentazo que era el piloto australiano y lo difícil que era de batir. Pero es que luego ya en 2008 llegó otro portento absoluto como es Jorge Lorenzo, haciéndose compañero de Valentino Rossi, ¿no? Y forjando pues esa enemistad legendaria, ¿no? Porque encima eran compañeros de box y eran dos gallos en un mismo corral. Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, dos campeones del mundo absolutos, y que los dos quieren el mismo objetivo, que es ganar el mundial, ¿no? Sabemos que en ocasiones, tanto en MotoGP como en Fórmula 1, pues se da la circunstancia de que hay un primer piloto y un segundo piloto de manera muy evidente, que aunque tengan la misma moto, se supone, y compartan escudería, pero hay incluso órdenes de equipo de que uno es el mejor y uno es el que tiene que ganar y otro no, ¿no? Pero en este caso no, en este caso Valentino Rossi y Jorge Lorenzo peleaban por absolutamente lo mismo, ¿no? Y ya desde el primer año también vimos, desde el 2008 vimos batallas legendarias. Vimos a ese Lorenzo que pecó de la inexperiencia de MotoGP, ya que se caía más. Era también muy cabra loca, recordamos que Jorge Lorenzo también era cabra loca. Luego ya pues ya se fue asentando más, fue mejorando y evolucionando en todas las facetas de piloto, ¿no? Y eso le hizo conquistar 3 mundiales de MotoGP, pero al principio, pues bueno, seguía con lo que venía de 2,5 y demás, que aunque en 2,5 sí que logró ganar, de hecho, los 2 títulos de manera consecutiva en 2006 y 2007, venciendo a Andrea Dovizioso en ambas ocasiones, pues sí que en esas fechas era muy cabra loca Jorge Lorenzo y pecó de inexperiencia. Pero bueno, ahí ya sí que veíamos batallas ya entre los cuatro, ya íbamos viendo batallas, ¿no? A veces se metía un Nicky Hayden de la vida, Nicky Hayden, otro piloto que por desgracia falleció, que ganó el mundial en el año 2006, Nicky Hayden, con la Honda, que fue en el primer año de Pedrosa, el año que entró Pedrosa, pues fue el compañero de Nicky Hayden y fue Nicky Hayden el que ganó ese mundial. Y de hecho, que ese fue el mundial en el que Valentino Rossi tenía la Yamaha amarilla. Y año icónico, me acuerdo. Sí, sí, el 2006 fue en el que Valentino Rossi tenía esa Yamaha amarilla. Pero bueno, que no pudo ganar ese mundial y lo ganó Nicky Hayden. Y bueno, a partir de ahí, es que fue año tras año dándonos los cuatro fantásticos, carreras vibrantes. Vamos, o sea, ¿quién no va a recordar esa mítica batalla en Laguna Seca entre Casey Stoner y Valentino Rossi? Que se la acaba llevando el piloto italiano, ¿no? Aunque haciendo ahí un poquito de... Ahí en el sacacorchos, ¿no? En una de las curvas igual más icónicas y mejores de la historia del motociclismo y de MotoGP y en general, diría yo, ¿no? El sacacorchos de Laguna Seca, esa curva legendaria, ¿no? Que yo vamos, la he catado mucho en los videojuegos, tanto en los videojuegos de MotoGP como en los de Fórmula 1, y ya si hasta en un videojuego te sorprende, ¿no? Encarar ese sacacorchos, ¿no? Como de repente encaras la curva y te vas hacia abajo. O sea, una locura. No, no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser en la realidad, ¿no? Encarar ese sacacorchos. Y encima en una MotoGP que vas a 4.000 kilómetros por hora, ¿no? O sea, y que tienes que frenar, que luego es eso, la capacidad que tienen estas motos de pasar de los 250 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora para frenar y encarar la curva, o sea, es increíble, te estalla la cabeza, ¿no? Y esa batalla en Laguna Seca es mítica, las batallas de Jorge Lorenzo y Valentino Rossi durante el año 2009 en el que se disputaron el mundial los dos, que de hecho fue el último mundial que ganó Valentino Rossi, su 9º mundial. Para mí es el mejor piloto de la historia del motociclismo, al menos a nivel actual. Sé que Giacomo Agostini es el piloto que más mundiales tiene de la historia. Nuestro queridísimo Ángel Nieto, que Dios te tenga en su gloria, Dios o quien sea, tiene 12+1 mundiales, pero para mí, al menos lo que he visto con mis propios ojos, pues Valentino Rossi es el mejor piloto de la historia, al menos de momento. De momento. De momento. Veremos a ver, porque de aquí a unos poquitos años a lo mejor eso cambia.
pero esas batallas en el 2009 entre Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, ahí ya me empecé a hacer fan de Jorge Lorenzo, ahí ya empecé, porque además es que era inevitable, gente, o sea, al ver que Dani Pedrosa no daba ese do de pecho, que Jorge Lorenzo sí que lo daba. Jorge Lorenzo tenía dos pares de huevos y era el que más plantaba cara tanto a Casey Stoner como ese año a Valentino Rossi. Era Rossi y Lorenzo constantemente y se disputaron el mundial ellos dos. Y lo que dolió es que lo recuerdo como si fuera, como si lo estuviera viviendo ahora mismo, esa mítica carrera en Montbeló. Esa mítica carrera en Montbeló, año 2009, de las mejores carreras que he visto en toda la historia. Ese duelo que tienen Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, cómo parecía que iba a ganar Jorge Lorenzo y Rossi sacándose de la chistera. O sea, vamos a ver, ese adelantamiento es de genio absoluto. Eso no se le puede ocurrir a un simple mortal, ¿no? Cómo deja la moto, ¿no? Cómo deja la moto ahí en la última curva y acaba pasándole a Jorge Lorenzo por dentro de una manera absolutamente magistral y se acaba haciendo con esa carrera y ese campeonato y eso me dolió que no lo sabéis, de verdad, porque de verdad que ahí yo ya estaba haciéndome lorencista, pero a fuego, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, ya me fui haciendo más lorencista, seguía teniendo ese aprecio por Dani Pedrosa, ¿no? Y seguía teniendo esas ganas de que Pedrosa diera ese paso adelante y que ganara un mundial. Pero, de hecho, en el 2012 fueron los dos que se disputaron el mundial, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo, pero al final Jorge Lorenzo lo ganó por distancia. Porque como decimos, pues Dani Pedrosa, bueno, por distancia, no sé si por tanta distancia, pero el 2012 sí que creo que fue el año que Pedrosa estuvo más cerca de poder haber ganado el mundial, ¿no? Y se lo acabó llevando Jorge. Pero bueno, antes de adelantarnos con el 2012, vamos al 2011, que te llega otra vez el piloto australiano, te llega Casey Stoner, que pasa de la Ducati a la Honda, cambio total de moto, total, porque a pesar de que Honda era una de las escuderías que mandaba, ¿no? Pero evidentemente el propio piloto tiene que experimentar por una serie de cambios, ¿no? En cuanto a la moto. Y te llega Casey Stoner y el primer año que pisa Honda va y gana el campeonato. En el 2011, pimba, igual con todos sus huevos. Otra vez diciendo, vale, pues muy bien, o sea, vamos a ver, ¿qué se puede decir de Casey Stoner, no? ¿Qué se puede decir? Una máquina absoluta, ¿no? El piloto australiano. Por eso os digo que Pedrosa se ha quedado un poquito detrás de los otros cuatro pilotos. Hay que ser realistas, hay que ser sinceros. Y los números hablan por sí solos, porque es el único de los cuatro que no ha ganado ningún mundial. Evidentemente Rossi tiene muchísimos, Lorenzo consiguió ganar 3, Stoner ganó 2 y Marc Márquez lleva con el de este año... Ay, con el de este año son 6, puede ser en MotoGP. 6 o 7. Después lo reviso. No os preocupéis, calmaos, que ya sabéis que esto va sin guión. Va sin guión, así que voy sobre la marcha. Pero no os preocupéis que voy a hacer el recuento y lo voy a sacar enseguida. Ahora iremos con Marc Márquez. Pero ese 2011 de Casey Stoner, pues ya está, ganó él, el primer año con la Honda. Poco más se puede decir, ¿no? Chapó, me quito el sombrero con Casey Stoner. Y luego volvemos al 2012, que, bueno, no se ha hablado del 2010 tampoco, no se ha hablado del 2010, que ahí fue el primer año que Jorge Lorenzo consiguió ganar por fin el Mundial, después de que ese 2009 se le escapó por nada contra Valentino Rossi, ya sé que en el 2010 dio ese paso al frente y consiguió ganar su primer Mundial con la Yamaha, siendo su tercer año. Siendo su tercer año y lo consiguió ganar Jorge Lorenzo. Luego en el 2012 volvió a repetir título, ¿no? El bueno de Jorge Lorenzo en un mundial muy disputado con Dani Pedrosa, pero bueno, que al final lo consiguió ganar el piloto mallorquín. Y ya pasamos a 2013. Gente, pasamos a 2013 en lo que ocurrieron dos cosas ah, que dieron mucha pena. Dieron mucha pena porque coincidió en el tiempo. Se dieron así las cosas, gente. Casey Stoner decidió retirarse. Sí, al finales de 2012, Casey Stoner, pues bueno, comunicó que se retiraba de las motos, del motociclismo, ya que no se encontraba en las mejores condiciones. Y por lo visto, pues
el propio hecho de conducir le hacía encontrarse de muy mala manera, ¿no? A nivel físico. Y tenía como una especie de enfermedad, podríamos decir, ¿no? Y tuvo que dejar las motos Casey Stoner. Fue un palo tremendo, fue un palo tremendo, porque es que era uno de los 4 mejores pilotos, en un estado de forma absolutamente increíble, ¿no? Y tuvo que dejarlo por desgracia, y es que eso lamentablemente coincidió con la subida de Marc Márquez a la categoría reina y nos quedamos sin ver el duelo Casey Stoner-Marc Márquez, que hubiera sido histórico totalmente, ¿no? Porque luego vimos a Marc Márquez formar parte, o sea, justamente es que fue automático. El hueco increíblemente grande que dejó Casey Stoner lo tapó Marc Márquez, o sea, fue su heredero absolutamente, fue el que sustituyó a Casey Stoner y fue el que empezó a formar parte de esos 4 fantásticos, en los cuales los otros 3 seguían siendo Valentino Rossi, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, y tuvimos igual varios años apasionantes con estos 4 pilotos, disputándose igual los mundiales de manera absolutamente demencial, pero es que te llega Marc Márquez y ya en el primer año ya te gana el mundial, ya, su primer año y te gana el mundial de una manera muy, muy, muy disputada con Jorge Lorenzo el 2013. Y aquí es cuando a lo mejor va a haber gente que se me lance un poquito, porque habrá mucho pro Márquez, seguramente. Pero yo os tengo que decir que no comulgo con Marc Márquez, pero en cuanto a su pilotaje, en cuanto a su forma de pilotar. No os equivoquéis, en cuanto a persona, a mí Marc Márquez me parece una persona increíble, una bellísima persona, siempre tiene una sonrisa en la cara, da gusto y además da mucho gusto oírle hablar, escucharle hablar a Marc Márquez, porque como os digo, siempre está alegre, siempre está sonriendo, siempre transmite buen rollo y eso me encanta y se le ve una bellísima persona. Pero en cuanto a su manera de proceder, en cuanto a su pilotaje, a mí me ha parecido un cabra loca, pero a nivel Dios, Marc Márquez. Y eso hemos visto también que a la larga le ha pasado factura a él, porque ha tenido incontables lesiones el piloto de Cervera. Y eso también ha sido fruto de su insensatez, de su falta pues bueno, pues de aposentarse, ¿no? De decir, relájate, y afronta las carreras de otra manera. Y desde el primer año que entró Marc Márquez, pues yo me acuerdo que tuvo varias maniobras muy cuestionables, muy cuestionables. Una carrera con Jorge Lorenzo que básicamente le echó de la pista. Yo me acuerdo en el 2013 disputándose el Mundial los dos. Y lo ha hecho muchísimas veces. Lo ha hecho con Lorenzo, lo ha hecho con todos. Marc Márquez. Su manera de proceder, demasiado kamikaze. Y vamos a ver, estás en un deporte en el que, como os he comentado, os estáis jugando la vida constantemente y hay que tener cuidado. Que vale que tú quieras ganar siempre, pero hay veces que hay que ser inteligente, hay que ser inteligente y hay que saber gestionar. Hay que saber gestionar las carreras, saber que en las carreras no solo tienes una vuelta, sino que son carreras de 20, 25, 30 vueltas, que tienes tiempo de sobra para poder ver cómo adelantar a tu rival, ¿no? Y encontrar la mejor manera para hacerlo, no de cualquier manera, haciendo que el rival se caiga o tocándole y a veces pues pasándote de la raya, superando el límite. Y eso tenéis que reconocer todos que Marc Márquez ha superado el límite durante muchas veces. Muchas ocasiones lo ha hecho. Y eso es así, lo tenéis que reconocer, son hechos. O sea, están ahí todos los adelantamientos, todas las maniobras muy arriesgadas que ha hecho Marc Márquez, ahí las tenemos. Y ese es el gran déficit que para mí tiene el piloto de Cervera, porque luego hay que reconocer que tiene muchísimas otras cosas buenas, porque precisamente Marc Márquez tiene 2 pares de huevos totalmente, totalmente, y tiene un talento innato, si es que lo tiene, por eso a mí me da mucha rabia cuando ha procedido a ejecutar este tipo de maniobras súper arriesgadas, pero ya no solo para el rival, sino también para él. Porque puedes lesionar al rival, te puedes lesionar tú,
Puedes condicionar un mundial solamente por... ¡Hala! Solamente por tu pensamiento kamikaze, ya mandas todo a la mierda. Para los demás. Y para ti también, pero sobre todo para los demás. Y no, gente, no. Y además es eso, sabiendo que tiene un talento innato Marc Márquez, porque tiene una capacidad de adaptación a la moto en la que va corriendo, que no sé si se la he visto a alguien, porque tú le ves a Marc Márquez dentro de una moto y se le ve con una sobriedad, con una seguridad y una capacidad pues eso, de saber maniobrar la moto, de dominarla como él quiere, que creo que no se la he visto a nadie en mi vida. Y eso le hace también tener una manera de pilotar. Ahora en este caso no estoy hablando de los propios choques, que esa es la parte que no me gusta de Marc Márquez. Pero luego tiene el hecho de que como lo que os estoy diciendo, ¿no? Como tiene tanta facilidad de saber manejar y dominar la moto, pues tiene muchísima facilidad para frenar tarde y para hacer esa especie de derrapes que a veces hace él, que le permite ganar muchísimos segundos en pista. Y tiene un estilo de pilotaje único, precisamente por eso, porque domina la moto como el que más. Y además muchas veces le vemos que se cae y no suelta la moto. Y es capaz de no soltar la moto, de montarse otra vez y de seguir corriendo. Marc Márquez. Cuando el 99% de pilotos, cuando se caen, sueltan la moto, ya está, y no vuelven a correr. Pues Marc Márquez muchas veces tiene la capacidad de caerse, no soltar la moto, evidentemente, si no es un accidente súper fuerte, súper grave, obvio, vamos a ver, sentido común. Pero cuando es un accidente muy leve, muchas veces, como os cuento, no suelta la moto, se vuelve a montar y vuelve otra vez a la carrera. O sea, es algo de locos, ¿no? O sea, tienes que tener una seguridad en ti mismo y un dominio con la moto sin precedentes. Y eso lo tiene Marc Márquez, y eso ya se le va viendo más en estos últimos años y este último año. Y esta versión del piloto de Cervera, con muchísima más experiencia, es la que más me gusta. Porque un Marc Márquez, sin ser kamikaze, no tiene rival. No tiene rival, al menos actualmente vemos que no tiene rival. Un Marc Márquez tranquilo, con toda la experiencia del mundo que tiene, sabiendo bien cómo gestionar cada momento, cada vuelta, cada curva, cada carrera, no tiene rival. Y hemos visto que este año ha hecho lo que ha querido absolutamente en su primer año con la Ducati oficial, ¿no? Pues ya está, ya está. Y sí que es verdad que, bueno, que teniendo esos años de kamikaze, aún así, pues le permitieron establecer un récord, o sea, en el 2014, ya en su segundo año. O sea, en su segundo año, creo que ganó 10 carreras seguidas. Creo que fueron 10 carreras seguidas que ganó Marc Márquez con la Honda. O sea, es que eso es indescriptible. O sea, eso no... O sea, no se puede decir nada. O sea, ya os digo que sí que en ocasiones el tema de ser kamikaze y demás no le ha venido, no le ha venido nada bien. Pero ante eso, poco se puede hacer. Y es que ha sido capaz de ganar. Ojo, en la categoría reina. En 2013, en 2014, en 2016, en 2017, en 2018 y en 2019. ¿Cómo os quedáis? Esos 6 años y ya tenemos que sumarle el 2025, así que en total Marc Márquez tiene 7 títulos de MotoGP. 7 títulos en la categoría reina tiene Marc Márquez. Digno de ser considerado de los mejores deportistas españoles de la historia, de los mejores pilotos de la historia de MotoGP, y como se marque un par de añitos más como el actual, yo creo que incluso podríamos decir que puede incluso superar a Valentino Rossi tranquilamente como piloto, como mejor piloto de la historia de MotoGP. Y luego vale que hay algunos que piensen que sea Giacomo Agostini, Ángel Nieto y demás, pero Marc Márquez ha tenido que convivir con varios de los mejores pilotos que ha habido, como han sido Jorge Lorenzo, Valentino Rossi y Dani Pedrosa. Así que es verdad que a nivel actual pues no es que tenga muchos rivales. Y ha sido él mismo. Es que por eso os digo, todos estos años que no ha ganado él, ha sido porque se ha auto boicoteado él mismo
con una cantidad ingente de lesiones, de caídas de todo tipo, pero ya es que ya no solo en las carreras, es que Marc Márquez va tan al límite que en los entrenamientos libres, en la clasificación, se pega unos piñazos que él mismo ha estado 5 años sin volver a estar arriba del todo y ganando, porque se ha auto boicoteado él mismo. Es que es súper evidente, gente. Y ya cuando ya se ha calmado de una vez, no tiene rival actualmente. No, no, no tiene rival. Está muy por encima de todo el mundo, Marc Márquez. Entonces, pues por eso os digo que la época dorada la he vivido y la he disfrutado como el que más. Con Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Dani Pedrosa y Marc Márquez. Esos 5 nombres por encima de todos. Luego ya os digo, en las categorías inferiores con muchos otros pilotos las he disfrutado muchísimo. Pero ya en estos últimos años, ya desde que se han ido retirando, es como que se te van, pues eso, esos pedacitos, ¿no? De ti, de tu vida, ¿no? Es como lo que ha pasado en el tenis con Federer y con Nadal. Pues cuando se ha retirado Lorenzo, cuando se ha retirado Pedrosa, cuando se ha retirado Rossi, ¿no? Pues eso, pues, te pone muy triste, ¿no? Porque evidentemente todo tiene que llegar a un final, todos son etapas que tienen un comienzo y un final, y todos esos años que es que de verdad que los viví, disfrutones y disfrutonas, con una intensidad increíble y con un goce y un disfrute absolutos, y siempre, claro, queriendo que ganaran los españoles, ¿no? O sea, y con Lorenzo, con Pedrosa y con Márquez a tope, a pesar de que, como os digo, pues la forma de proceder de Márquez hasta hace poco pues no me gustaba en absoluto, ¿no? Pero bueno, año 2015 lo gana Jorge Lorenzo, también año legendario, batalla descomunal con Valentino Rossi, pero esta vez se la consigue ganar Jorge Lorenzo ese mundial. Y me acuerdo que tuvimos, pues sí, esa carrera histórica, ¿no? Inolvidable, en la que Marc Márquez y Valentino Rossi están luchando por un puesto en la carrera. No era uno de los primeros puestos, de hecho. O sea, me acuerdo que esa carrera Lorenzo iba al primero y la ganó sobrado. Y fue la mítica carrera en la que Rossi le mete ese patadón a Marc Márquez, que le saca de la pista, que generó muchísima controversia en todos los sentidos, muchísima polémica, gente defendiendo a Rossi, gente defendiendo a Márquez, hubo de todo. Yo, sinceramente, ahí lo siento, pero no tuvo ninguna justificación lo que hizo Valentino Rossi, no tuvo ningún tipo de sentido lo que hizo Valentino Rossi con Marc Márquez, porque simplemente pues estaban en medio de la carrera y se estaban adelantando. No creo que Marc Márquez hiciera absolutamente nada cuestionable, como sí que lo ha hecho, ya os digo, en muchas ocasiones, pero por ejemplo en esa carrera no estaba haciendo absolutamente nada. Y Valentino Rossi se le fue totalmente la pinza en ese momento, porque es que además estaba jugando el Mundial con Lorenzo, Lorenzo iba al primero, estaba el 2015 de Lorenzo también fue pletórico, de los mejores. O sea, yo ahí lo estaba gozando como lorencista, dije, ay, mi Lorenzo, martillo pilón ahí a tope, ¿sabes? Ahí dominando con puño de hierro. Y ese año Rossi estaba, vamos, segunda juventud absoluta, ¿no? Que tuvo el Mundial ahí, hubo muchos momentos en el Mundial que Rossi también fue el primero y lo podía haber ganado perfectamente. Pero bueno, la gente que salió, bueno, el propio Rossi salió con que le hicieron el sándwich, que hubo ahí una conspiración, ahí algo macabro que hicieron entre Lorenzo y Márquez para quitarle el Mundial. Bueno, 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 hay una pataleta que en alguien como Valentino Rossi, pues la verdad que dejó mucho que desear y no tuvo ningún tipo de sentido. Alguien de las tablas que de la experiencia de Valentino Rossi, un mal perder legendario, pero es que hubo gente que le defendió, o sea, yo me acuerdo que el día siguiente a esa carrera, el lunes, yo tenía tenis por la tarde, ¿no? Y en el entrenamiento de tenis, pues antes de la hora y media de pista, pues tenía una hora de físico. Pues los que nos daban físico, ¿no? Los encargados de darnos físico, nuestros entrenadores, pues me acuerdo que uno de ellos iba con Rossi al 100%, al 100%, y no entendió, no, o sea, iba a favor de lo que hizo Rossi con Márquez, y yo me acuerdo de decir, pero vamos a ver, o sea, vale que Rossi sea tu favorito, tu ídolo, o sea, lo entiendo perfectamente, vamos a ver, es Valentino Rossi, pero si hace algo mal, hay que decirlo. Yo soy de ese tipo de personas, gente
que por mucho que sí, que tenga referentes, tenga ídolos, o sí, tenga personas en las que me fije, me guíe o lo que sea, pero si se hace algo mal hay que decirlo. Yo si Rafael Nadal hace algo mal, lo digo. Si el Real Madrid juega mal o Florentino Pérez hace algo que no está bien, yo lo digo. En general, con cualquier aspecto de la vida. Si Xbox, que es mi compañía de videojuegos, hace algo mal, como ha hecho muchas cosas mal, yo cojo y lo digo. O sea, de verdad, gente, hay que saber diferenciar muchas veces, ¿no? Y hay que saber ser objetivo y analizar esa situación en concreto. Y esta situación no tiene pies ni cabeza por parte de Valentino Rossi, ¿no? Eso que le hizo a Marc Márquez. Pero bueno, no me quiero extender mucho más, gente. Ya os digo, luego fue dominio de Marc Márquez. En 2016, ahí, bueno, también estuvieron Rossi y Lorenzo ahí luchando con Márquez por el Mundial. Y si veis, es que no nombro tanto a Dani Pedrosa, porque es que Dani Pedrosa es que era el cuarto en discordia. Cuando estaba Casey Stoner era el cuarto en discordia, y cuando estuvo Marc Márquez era el cuarto en discordia. Nunca tuvo opciones reales, solamente el 2012, que quedó el segundo, y no sé si en algún año más quedó el segundo. Pedrosa, no recuerdo ahora mismo, bueno, alguna vez sí que ha quedado el tercero también, pero opciones reales de llevarse el Mundial debido a eso, y una pena porque el piloto catalán Dani Pedrosa, además es eso, para mí es en cuanto a conducción, el que más me ha gustado de todos. Esa elegancia, esa técnica de pilotaje, a mí ha sido esa finura que luego, por ejemplo, Lorenzo la cogió, esa finura en el estilo de pilotaje, la fue cogiendo también mucho Jorge Lorenzo, pero aún así el estilo de Pedrosa a mí ha sido el que más me ha gustado de los cinco. Así que bueno, al menos, mira, algo por lo que ponerle por encima de los otros cuatro extraterrestres, ¿no? A Pedrosa, en cuanto al estilo de pilotaje. Así que nada, y ya pues bueno, en la época más reciente pues es que ha bajado el nivel, gente, es que ha bajado el nivel totalmente. Y es que lo hemos podido comprobar, o sea, desde el año 2019, cada año ha ganado un piloto distinto el Mundial. 2020 lo ganó Joan Mir, vamos, lo celebré como el que más, pero es que si encima vemos esa temporada de Joan Mir, no sé si logró ganar una carrera. O sea, fijaos lo que os digo, o sea, Joan Mir fue campeón del mundo y no recuerdo si ganó una carrera, como mucho, como mucho. O sea, ahí vemos el nivel o sea, del nivel de exigencia que tenían los cinco fantásticos al nivel de exigencia que ocurrió exactamente después. Y como os digo, Marc Márquez ya se vio envuelto en lesiones todos estos años, pues el 2020 lo ganó Joan Mir, en el 2021 lo ganó Fabio Quartararo, y luego ya empezó el dominio de Bagnaia, ¿no? De Francesco Bagnaia con la Ducati, que ya por fin, desde Casey Stoner, desde aquel mítico 2007 que os he comentado que ganó Casey Stoner con la Ducati roja, nadie había vuelto a ganar un mundial. Andrea Dovizioso estuvo, creo, no sé si 2 o 3 años a puntito, que quedó segundo. En los últimos años que ganó Marc Márquez, 2018, 2019, Andrea Dovizioso quedó el segundo y estuvo a punto, pero claro, estando con Márquez a pleno rendimiento, pues muy difícil lo tenía, ¿no? Y ya fue Francesco Bagnaia en 2022 y 2023 cuando hizo el doblete de mundiales con Ducati, con la Ducati oficial. Y el año pasado, bueno, el año pasado no, ya tenemos que hablar de hace 2 años, en el 2024, nuestro Jorge Martín, también piloto nacional, pues fue capaz de ganar con la Ducati satélite. También ese mundial también muy merecido por parte de Jorge Martín, pero como vemos, bueno, sí, Bagnaia fue el único que repitió, pero mucha irregularidad. Mucha irregularidad entre los pilotos, puede ganar cualquiera, no hay una constancia, ¿no? Y ya se ha visto este año que con nada que Márquez ha estado bien y ha tenido un poquito de constancia, no ha habido color. No ha habido color y ya ha cogido distancia y ha dicho hasta luego. Y encima que ahora está implementadas también las sprint, que desde hace, no sé desde hace cuánto. La verdad, no os voy a decir un año exacto por si la pifio, pero desde recientemente que se han implementado las carreras de sprint, no sé si hace 2 añitos o una cosa así, 1 o 2 añitos, pues claro, eso te permite obtener más puntos y entonces Marc Márquez entre las carreras de sprint y las carreras normales se ha inflado de puntos que mirad que no le ha hecho falta, incluso se ha lesionado
y ha tenido que estar fuera en las últimas carreras de la temporada, del Mundial, y da igual porque ya había ganado el Mundial. O sea que, para que veáis, ¿no? Y junto con Alex Márquez, otro también, que lo tengo que mencionar en el vídeo, Alex Márquez, el hermano pequeño de Marc, que también ha tenido la difícil papeleta de ser el hermano pequeño de uno de los mejores pilotos de la historia, a pesar de ser buenísimo, porque Alex Márquez es buenísimo, de hecho ganó Mundial de Moto 3, este año ha quedado el segundo de MotoGP, y Alex Márquez está haciendo méritos más que de sobra, de si no el año que viene, o sea, perdonad, si no este año, yo creo que el año que viene o dentro de 2 años, poder ser el compañero de su hermano con la Ducati Lenovo oficial. Porque me parece un pilotazo Alex Márquez, también sin duda. La verdad que la familia de los Márquez, los padres, tienen que estar contentos de tener a los 2 hijos que tienen y que encima este año han quedado los 2 primeros de la categoría reina del motociclismo, que es MotoGP. O sea, ¿qué más se le puede pedir, no? Ya, a la vida, las cosas como son. Y bueno, pues eso, o sea, actualmente ha bajado mucho el nivel y ya os digo, gente, que ya es que ni siquiera veo las categorías inferiores, es que ni me interesan, ¿eh? O sea, incluso a lo mejor en casa lo tiene puesto mi padre, porque mi padre sí que lo ve más, Moto 3, Moto 2, pero es que yo ni lo veo. Y luego a lo mejor, luego se lo pregunta a mi padre, oye, ¿quién ha ganado? Tal, esto, lo otro, y él me lo cuenta y ya está. La verdad que he perdido bastante el interés con las categorías inferiores. Antes molaba muchísimo más también, con todos los representantes españoles que teníamos y lo buenos que eran. Y actualmente solo me fijo en MotoGP. Así que bueno, gente, hasta aquí este vídeo. Veremos a ver lo que nos trae esta temporada 2026 de MotoGP, este Mundial 2026. Veremos a ver si Bagnaia le da más batalla a Márquez, porque vamos a ver, se cagó por las patas abajo durante el 2025, vamos a ser sinceros. Era el que dominaba en la Ducati oficial, ha sido llegar Márquez y se ha hecho popó Bagnaia, que olía hasta aquí, hasta Getafe, hasta Madrid. Olía el popó que se ha hecho Bagnaia con Márquez durante el 2025. Y luego vamos a ver a Alex Márquez, yo creo que se va a marcar otro pedazo de año. Vamos a ver Jorge Martín, que también tuvo la mala suerte de estar lesionado prácticamente casi todo el 2025. Va a volver con una fuerza bestial con la Aprilia, ¿no? Y luego este cambio de paradigma, ya para finalizar, que hemos tenido, como os he mencionado también en el vídeo, que durante muchos años las que dominaban eran Honda y Yamaha, pero es que ahora están en la más absoluta ruina las dos. Y ahora las que dominan son Ducati, Aprilia, y también te van saliendo las KTM, etcétera, ¿no? Pero sobre todo las Ducati llevan ya varios años dominando sin ningún tipo de duda y teniendo a Marc Márquez, pues lo seguirán haciendo, ¿no? Así que bueno, gente, hasta aquí mi vídeo de hoy, vídeo especial, compartiendo con vosotros mi historia con MotoGP, desde que soy pequeñito, un deporte muy especial para mí, uno de los que más me gustan, porque también valoro mucho el mérito que tienen los pilotos, las cosas que hacen. Están hechos de otra pasta, están hechos de otra pasta totalmente. Así que nada, aquí me despido. También con un homenaje a todos los pilotos fallecidos. De verdad, los Marco Simoncelli, Luis Salom, Nicky Hayden, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los que no he llegado a ver, porque luego también eh, conozco a Wayne Rainey, Mike Doohan, Alex Cribillé, Carlos Checa, etcétera, etcétera, también, ¿no? Todas estas generaciones de pilotos, tengo constancia de ellas, luego algunos evidentemente han pasado a ser comentaristas de las carreras actualmente. Y en los videojuegos, alguna vez, algún videojuego que tiene esta opción de leyendas, pues he podido correr con algunos de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, también quería mencionar a todos estos pilotos porque se lo merecen. Así que nada, aquí os dejo este vídeo especial con mi historia de MotoGP. Y dejadme en comentarios si vosotros también sois fans de MotoGP, si os gusta, si nos gusta, si también sois fans de la era dorada, como yo, con Pedrosa, Rossi, Lorenzo Stoner y luego Márquez. Si después de que se han ido retirando ellos ya habéis dejado de verlo completamente, o si también lo seguís viendo exactamente igual. Dejádmelo todo en comentarios. Así que nada, nos vemos pronto. Un abrazo a todos y a cuidarse. Nos vemos.